Buenas tardes a todos. También me da mucho gusto saludarlos. Y espero que estén todos bien por allí en esta época complicada que nos está tocando vivir, ¿verdad? Pues bueno, el día de hoy vamos a compartir una charla relacionada justamente con estos temas que nos preocupan tanto a todos los empresarios y sobre todo a los empresarios PYME que de alguna u otra forma, pues, nos hemos visto afectados en cómo poder afrontar la crisis actual por la contingencia, por la crisis sanitaria, pero también la crisis económica que se está avecinando. Entonces, en este contexto, lo que hablaremos el día de hoy pues, está relacionado con esos temas, ¿no? ¿Cuál es el impacto en el comercio internacional concretamente del COVID-19 y cuáles serían las implicaciones para las empresas, para las pymes, concretamente las pymes mexicanas y muy específicamente por las pymes que están ubicadas en el estado de Nuevo León? Primero que nada, pues vamos a, a platicar un poco cuáles son los consejos en general que vamos a ver, cómo va a estar estructurada la charla. Pues vamos a ver primero que nada el panorama actual que vivimos en el mundo, cuál es la situación comercial de México en este momento, cuáles serían los retos para las empresas que estaríamos enfrentando y también cuáles serían los primeros pasos si decidimos exportar. Y al final estaremos realizando una serie de consejos muy específicos para poder iniciarnos en la carrera de las exportaciones, ¿no? Eh, Bien, empezamos el año 2020 y el año 2020 nos tenía por allí preparadas una serie de sorpresas. Dentro de estas sorpresas, pues tenemos esta recesión mundial que no es nueva, es una recesión que ya venía por ahí arrastrándose desde hace algunos meses, durante el año pasado y el año antepasado. Nos encontramos también que la caída de los precios en el barril del petróleo, la paridad peso-dólar, y luego se suma a esto, pues, la actual contingencia por COVID-19, ¿no? Todos estos aspectos en conjunto, pues, vienen a considerarse lo que podríamos llamar esta tormenta perfecta, ¿no? Que estaríamos enfrentando las empresas y las personas a nivel mundial. Muy bien. ¿Cuál es el tema con el COVID-19? Bueno, pues el COVID-19 en diciembre del año pasado, de 2019, comienzan a surgir estos primeros brotes de coronavirus en Wuhan, en China. Posteriormente es declarado como pandemia por la OMS y esto generó un grave impacto en el turismo, en la economía, en la educación y en todas las cadenas de suministro. Voy a tratar de ver todo esto muy por encima porque todo esto ya muchos de nosotros lo conocemos, lo escuchamos en noticias, y no quisiera ahondar tanto en detalles sobre el COVID-19, pero sí es importante tenerlo en consideración. Entonces, vemos que esto genera un impacto económico en el comercio internacional, y esto nos viene a afectar grandemente, ¿no? ¿Por qué? Porque viene a impactar directamente a la industria manufacturera, que es uno de los principales sectores que se ha visto afectado durante esta pandemia, sobre todo en cuanto a las provisiones de insumos. Las cadenas de suministro también, que son todo este conjunto de actividades que están relacionadas, han ido siendo cada vez más afectadas. Y pues bueno, la pandemia ha provocado consecuencias negativas a las grandes compañías de todos los sectores. En China, por ejemplo, se llegó a paralizar la producción de distintas empresas y eso vino a afectar dos aspectos fundamentales de lo que es la logística, concretamente lo que es la parte de abastecimiento y la demanda. Además de esto, pues también ha habido efectos particulares y muy relacionados con esto que acabo de mencionar ante el alarma de brote del COVID-19, y particularmente comenzó a afectar y ha afectado a 90 economías de todo el mundo. Ahora, pues lógicamente ya ha impactado a escala mundial. Entonces, esto nos pone ante una prueba sin precedentes para lo que llamamos la globalización. Y aquí habría que hacer un poco de historia
porque lo que hemos visto en el pasado es que normalmente cuando hay una crisis económica, normalmente los gobiernos comienzan a adoptar políticas introspectivas, ¿no? Que realmente la intención es normal, es proteger a la industria doméstica, pero por el contrario, siempre o por lo regular ha tenido efectos económicos y sociales que realmente afectan, lejos de beneficiar a las economías de estos países. Entonces, la gravedad y la naturaleza de esta crisis actual, podríamos pensar que si llegamos a tomar ciertas medidas en cuanto a las respuestas políticas de manera unilateral, pues nos sugiere que vamos a vivir una crisis más complicada de las que hemos vivido previamente, ¿no? Estamos justamente en una situación que no se ha vivido en los últimos años. Concretamente no se ha vivido, tuvimos una crisis sí en 2008-2009, pero algo similar a esto, pues hace prácticamente 100 años que no vivimos una crisis como esta, desde la crisis generada por otra pandemia, la denominada gripe española. Entonces, pues esa es la lección que tendríamos que ir aprendiendo. A esto tendríamos que sumarle otra lección muy específica que hemos visto en las pandemias pasadas, que es justamente ese temor que se va generalizando en el mundo, y esto va alimentando la xenofobia y la discriminación en contra de los extranjeros, ¿no? Esto está muy documentado y definitivamente esto podría influir en las decisiones de la política económica. Creo yo que todos hemos escuchado recientemente pues algunos comentarios referente a China y a los chinos, ¿no? Pues es un mejor ejemplo de lo que acabo de mencionar, y eso la verdad es que pone en riesgo muy importante el desarrollo de la economía y el desarrollo del comercio internacional. Entonces, decíamos, la crisis más cercana que tenemos, pues podemos mencionar que la crisis que se vivió entre los años 2008 y 2009, que esta crisis llevó a una caída histórica anual del 20% en el comercio mundial, pero también en el comercio latinoamericano. Esto, pues, lógicamente nos permite nuevamente reforzar la idea de las implicaciones que puede generar cuando tratamos de generar cambios estructurales a partir de una crisis buscando algo de políticas introspectivas. Muy bien. Continuando con los primeros datos que nos arrojan este año de 2020, podemos encontrar que China, que pues ha sido el epicentro de esta pandemia, pero también es justamente uno de los puntos focales o el principal punto en cuanto a las cadenas globales de valor, ¿no? Entonces aquí China ya vio caer solamente en el primer bimestre un 17% de sus exportaciones y sus importaciones han caído también un 4%. En el caso de Estados Unidos, pues también las importaciones totales y las que vienen solamente de América Latina y del Caribe también ya han caído, ¿no? Durante el primer bimestre entre un 4 y un 2%, y considerando las economías de América Latina, concretamente las de América del Sur, podríamos mencionar que Brasil también, sus exportaciones durante ese primer bimestre se redujeron cerca de un 8.5%. Entonces, esto nos lleva a reflexionar cuáles son las repercusiones o qué es lo que podríamos estar esperando en cuanto a la relación entre el COVID-19 y la política comercial de los países. Pues bien, esta pandemia nos podría enseñar al menos 5 lecciones desde una perspectiva de la política global comercial. Primero que nada, como ya lo mencionaba previamente, una reacción proteccionista, en pocas ocasiones podríamos considerarla como correcta. Y menos aún cuando se trata de una crisis en la cual tenemos a la salud pública en juego. ¿Por qué? Porque estaríamos obstaculizando el comercio internacional, ¿no? Los ejemplos son muchos, pero por ejemplo hemos encontrado recientes prohibiciones a exportaciones dentro de la propia Unión Europea y que han resultado muy contraproducentes. También hay que mencionar que pues, el comercio internacional no es el problema, ¿no? Aquí habría que identificar o habría que posicionar al comercio internacional
no como parte del problema, sino como parte de la solución. Es decir, en un mercado abierto y global, en el cual los bienes y servicios, las personas y los datos de innovaciones, pues realmente si pueden fluir sin obstáculos, esto va a contribuir mucho a que se recupere la salud pública y también va a contribuir mucho a que se recuperen las economías, justamente por esta interacción que hay entre los países y que ya está demostrado que lejos de perjudicar, claro, el comercio internacional, la globalización tendrá sus efectos negativos, de hecho esto que estamos viendo es uno de ellos, pero también ha tenido enormes efectos positivos que han propiciado el desarrollo económico de muchos países y muchas economías. Otra de las enseñanzas que nos podría dejar esta pandemia es que tanto las importaciones como las exportaciones son muy importantes, ¿no? En el caso de las importaciones, pues nos proporcionan, en el caso de los países que todavía podríamos llegarnos a considerar países no desarrollados, países emergentes o países en vías de desarrollo, como dependiendo del país en el que estamos hablando, pues nos proporcionan medicinas y suministros médicos que son muy necesarios en esta época, ¿no? Ahora, también se requieren insumos para la producción, ¿no? En el caso de México, en el caso del noreste de México, del centro de México, pues dependemos mucho de las importaciones de los insumos que utilizamos en la producción en nuestras empresas, que posteriormente se convierten en exportaciones, como muchísimas cosas, y entre ellas justamente también el tema de medicina, ¿no? Sustancias químicas y que se utilizan para producir medicamentos, por ejemplo, ¿no? Otra enseñanza, pues, es que tendríamos que diversificar la localización de varias etapas dentro del proceso de producción para poder tener un resultado lo más razonablemente positivo durante la crisis. Y también hemos identificado que se han dado muchos pequeños pasos para poder enfrentar la crisis. Y todos estos pequeños pasos definitivamente nos van a poder llevar a poder tener un acuerdo plurilateral, un acuerdo multilateral. Y esto al final nos va a ayudar a que tengamos una solución, pero no para nosotros mismos, sino ha sido y será un esfuerzo común en nombre de la humanidad. Esto sin duda los científicos pues de todos los países, ¿no? Los científicos de todo el mundo, sin duda están trabajando arduamente para encontrar la forma de seguir conteniendo la contingencia sanitaria, perdón, y también pues encontrar una posible vacuna, una posible cura para esto. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias para México? Las consecuencias para México son, hemos visto desde que inició la crisis actual, pues bueno, ya ha tenido impacto, ¿no? Definitivamente México es un país que, aunque como lo mencionábamos anteriormente, es un país que está posicionado dentro de los países emergentes, es un país también que pues depende mucho de sus exportaciones, ¿no? Y de sus importaciones. Entonces, la industria de México ya ha reportado demoras en las importaciones de insumos provenientes concretamente de Asia. Si bien las fronteras de México no se cerraron, las fronteras de muchos países no se cerraron, aunque algunos países sí cerraron sus fronteras al tráfico de personas y de bienes también. En el caso mexicano no fue así. Pero eso sí ocasionó que hubiera muchas complicaciones, ¿no? Sobre todo en lo que venía de Asia. Es importante y ha sido importante el tomar precauciones, pero hay que considerar siempre que las aduanas siguen funcionando, han seguido funcionando, no han cerrado los puertos y no hemos visto por allí quienes trabajamos de alguna u otra forma en estas áreas de comercio internacional que se pretenda cerrar de algún momento, y menos ahora que ya se está buscando reactivar las economías. Entonces, en materia logística, sí, los contenedores, sobre todo los marítimos, se han visto muy afectados. Por ahí ustedes habrán visto que ha habido muchos envíos aéreos, ¿no? Concretamente para llevar insumos para combatir esta crisis. Entonces, nos hemos encontrado que si bien ha habido por ahí algunos trazos, no se han parado
Eso sí, hay mucho miedo y dentro de este miedo pues habría que recalcar algo importantísimo, que el COVID-19 no se contagia por el movimiento de las mercancías. Está por allí comprobado que el virus puede sobrevivir hasta cierto punto durante ciertas horas y pues un tramo marítimo no podría soportarlo. ¿Qué hacer durante la contingencia? Es una pregunta que pues, me han realizado mucho empresas que hemos estado asesorando durante este proceso de la contingencia. Y las recomendaciones pues serían, durante la contingencia, pues primero que nada, en términos generales, pues revisar cómo están los flujos financieros. Eh, eh, Identificar dónde estamos parados y hasta dónde podemos aguantar, ¿no? Y en el contexto del comercio exterior, sería muy recomendable el poder mantener el contacto con los proveedores y también con los clientes, y esto es fundamental. Es muy importante mantener esas relaciones, habrá que fortalecerlas, y en la actualidad, pues, lo menciono yo aquí, disponemos de esas infraestructuras de telecomunicaciones que lo permiten, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos utilizando una de ellas. Es muy importante que no nos detengamos ante esta circunstancia, si bien el gobierno de nuestro país, el gobierno del Estado y el gobierno de muchos países las industrias no esenciales no pueden estar laborando, habrá que buscar la forma no de detenernos y allí incluir en la medida de lo posible dentro de nuestro modelo de negocios la estrategia digital. Entonces, sin duda, poco a poco el consumo se recuperará y después de este consumo vendrá una etapa de inversión. Es muy importante y aquí habría que resaltar y reconocer el apoyo que han tenido que algunos gobiernos estatales, concretamente el gobierno del Estado de Nuevo León, ha tomado medidas muy importantes en torno al apoyo de los empresarios del Estado para poder sortear en el corto y en el mediano plazo esta situación. Y bien, ahora quisiera que pasáramos a analizar cómo está la situación en cuanto al comercio internacional, el comercio exterior de México. México, nuestro comercio exterior aporta el 72.6% del PIB, de acuerdo a fuentes de la Organización Mundial del Comercio. Y dentro de estos 72.6% del PIB, podemos mencionar que cerca del 82%, el 81.2%, son exportaciones que están dedicadas hacia Estados Unidos. Entonces, dentro de nuestros clientes principales podemos encontrar a países como Estados Unidos, como Canadá, como China, como Brasil, como Colombia, España, Corea del Sur. Pero si vemos las cifras y comparamos el 81.2% que le estamos exportando a Estados Unidos contra el 2.8% que le exportamos a Canadá y el 1.3% que le exportamos a China, pues vemos que hay una diferencia tremenda en cuanto al destino de nuestras exportaciones. Entonces, todos sabemos que nuestra economía está muy orientada hacia Norteamérica. Norteamérica, sin duda, es una situación geográfica que no podemos negar. Somos el país que está justamente al lado de la primera potencia mundial. Eso podría considerarse pues una situación geográfica muy afortunada, que lo es también. Y por eso es que hemos ido desarrollándonos sobre todo durante los últimos años, a poder satisfacer la demanda de la economía norteamericana. Ejemplos muy claros, pues bueno, tenemos la industria automotriz, que en el caso mexicano se ha desarrollado tremendamente. México es uno de los principales países en el sector automotriz a nivel mundial. Genera alrededor de 1.1 millones de empleos directos en México, en la industria automotriz. Dan trabajo a proveedores, etcétera. Hay 10 plantas de las 32 que están en México, son de Estados Unidos, ¿no? Concretamente General Motors, Chrysler, Ford, pues en este contexto, pues Estados Unidos se convierte en el principal comprador que tenemos en México, en este sector y en todos los sectores.
Pero bien, realmente estamos ante una oportunidad histórica. ¿Por qué quisiera llamarla una oportunidad histórica? Porque México, ante esta situación, y yo lo vengo mencionando desde hace algunos 3 años aproximadamente, desde la época electoral en Estados Unidos, cuando México estaba por allí en el lenguaje del entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, yo decía, México está en una situación, oportunidad histórica de voltear hacia otros lados, eh, con el respeto que se merece por la actual situación de la pandemia. eh, pues también estamos en una situación histórica en este momento. ¿Por qué? Una oportunidad en la cual México puede y debe de diversificarse. Es decir, tendríamos que buscar atraer nuevos inversionistas y también enfocarnos en nuevos mercados de exportaciones. Estamos en una oportunidad para poder mejorar nuestra posición en el mundo. Eh, México además ha desarrollado en las épocas recientes nuevas capacidades que nos han permitido ser más competitivos. Y a esto habría que sumarle la entrada en vigor del nuevo Telecán, ahora llamado TEMEC. Pues esto nos podría marcar el inicio de una nueva época, ¿no? Sin duda, la próxima semana inicia una nueva época, entonces estamos justamente ante esta oportunidad de hacer historia. México además es un país muy atractivo. De pronto, los ciudadanos de los países tendemos a quejarnos de nuestros países, pero veamos la escena completa, ¿no? El escenario completo. México es un país atractivo en realidad. Tenemos un gobierno estable, tenemos apertura al capital privado en ciertos sectores, que bueno, ha habido por ahí algunos movimientos en estas épocas recientes, en este mes y en esta semana, pero aún así todavía existen áreas de oportunidad en estos sectores, concretamente en el sector energético. Eh, el marco legislativo es también muy propicio para la inversión extranjera y eso es algo que no todos los países se pueden jactar de poderlo tener. Y además, pues tenemos una red de 12 tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica con 46 naciones de todo el mundo. Eso nos vuelve un país que debería ser muy atractivo para hacer negociaciones. De hecho, justamente insisto, en este momento de la crisis sanitaria y la posterior crisis económica que desafortunadamente nos va a tocar vivir, tendríamos que aprovecharlo. Entonces tenemos los 12 tratados con 46 naciones, tenemos el TEMEC, tenemos además también un tratado que se le ha hecho y una actualización, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con la cual desde sus inicios ha sido un tratado que ha sido uno de los más nobles que hemos tenido en México, los que tenemos firmados. Y además nos abre la posibilidad a tener un acceso a un mercado en la Unión Europea de cerca de 800 millones de potenciales consumidores, ¿no? Si vemos la comparativa, podemos pensar, en el caso de Estados Unidos, el tamaño del mercado es alrededor de unos 400 millones de consumidores. La Unión Europea son 800 millones de potenciales consumidores, que bueno, tiene otras circunstancias, ¿no? Es un mercado muy maduro, también viene siendo una crisis, está también en plena crisis por la situación de la crisis sanitaria y la crisis económica, pero sin duda, por ser un mercado maduro, pues nos puede presentar algunas oportunidades en algunos países. De hecho, hay algunos países importantes por allí, por ejemplo, además de España, etcétera, que son muy cercanos. Pues habrá algunos otros países como Polonia, por ejemplo, que es un país con el que si bien tenemos una buena relación, es un país que habría que potenciar un poco más esa relación, que es un país que ha mantenido el crecimiento, es un país que tiene una cercanía inclusive cultural con México, ¿no? Y luego está el tema de la Alianza del Pacífico, hacia el Pacífico, hacia las alianzas regionales. Y tenemos la Alianza del Pacífico que está compuesta por socios regionales, concretamente perdón, por Colombia, por Chile, por Perú y por México. La Alianza del Pacífico ha sido uno de los acuerdos que más aporte nos ha generado a los países de cara a prepararnos a competir en este
mercado tan competido que es el mercado de la cuenca del Pacífico. Entonces, son de las áreas importantes que podemos considerar. México también es un país que es de los mayores exportadores de productos agropecuarios, equipo de autotransportes, vehículos, equipo electrónico, computadoras, pantallas de televisión. Entonces, esa parte hay que aprovecharla, pero insisto, es una gran oportunidad para poder diversificar nuestras importaciones, pero sobre todo las exportaciones. ¿Qué más tenemos en México? Pues México somos la economía número 15 o la decimoquinta economía del mundo. Somos la economía número 12 a nivel mundial en cuanto a países exportadores. También ocupamos el 12º lugar en la recepción de inversión extranjera directa. Y pues por esta red de acuerdos que ya mencionaba, tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica, y todo esto en su conjunto pues nos ofrece lo que llamaría esta plataforma de despegue, una plataforma de despegue hacia la internacionalización de las empresas. Entonces, ¿cuál es el contexto de las pymes en América Latina y el Caribe y en el caso mexicano? Pues de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el 95% de las empresas en América Latina son empresas MIPYMES. Dentro de estas empresas en América Latina, las empresas MIPYMES generan el 70% de la fuerza laboral. Es decir, que prácticamente 8 de cada 10 empleos generados en América Latina y el Caribe están generados por las pequeñas y medianas empresas. Pero el dato que tal vez habría que mejorar es que solamente el 15% de estas empresas exporta a nivel América Latina y el Caribe. En el caso mexicano, solamente el menos del 1% de las empresas en México ya está exportando. Y de este menos del 1%, 500 son multinacionales. Entonces, hay un área de oportunidad muy importante aquí para desarrollar a las empresas PYME, para poderse orientar hacia el mercado internacional. ¿Y cuál es la recomendación para las pequeñas y medianas empresas? La recomendación es lo que nosotros denominamos el Go Intex, es decir, Go International and Export. Es decir, hay que exportar, hay que buscar cómo nos internacionalizamos, sea productos, bienes o servicios. Muy bien, la pregunta sería, tal vez, me dicen Alejandro, pero exportar, ¿pero a dónde, no? ¿A dónde podríamos exportar? Lo primero que se le viene a los mexicanos y concretamente quienes estamos ubicados aquí en la región del noreste y aquí en Nuevo León es Estados Unidos. Están exportando a Estados Unidos y francamente estoy diciendo Estados Unidos, pero la realidad de las cosas es que el mexicano y concretamente el norestense, lo primero que piensa es justamente lo que estamos viendo ahorita, en Texas. En Texas y concretamente San Antonio. ¿Por qué? Claro, ya hay algunos más aventurados que se van a Dallas, se van a Austin, se van a Houston. Pero en general la gente de la región se va a San Antonio. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque en San Antonio es prácticamente como sentirte en casa, ¿no? Hablas español, estás a 4 horas de distancia. Sin embargo, yo lo que sugeriría es tratar de expandir un poquito más, ¿no? Estas áreas de oportunidad. Y para esto, pues habría que pensar en otros países. La vía natural sería América Central. Y sí, América Central es una región que históricamente los mexicanos pues no toman muy en cuenta. Sin embargo, hacer negocios en América Central, y lo digo por experiencia propia, es muy importante, ¿no? Porque tenemos una cercanía cultural, si bien el tamaño de las economías son mucho menores, pues hay áreas de oportunidad muy interesantes. Una de ellas que tendríamos que aprovechar es cómo ellos nos consideran a nosotros por la situación en la que estamos nosotros. Nosotros podríamos ser una especie de el hermano mayor de América Central. Y además, México siempre ha tenido mucha influencia en el desarrollo de la región y además habría que aprovechar que en esta época el gobierno federal pues ha puesto sus ojos en apoyar y en reposicionarse como líder regional en lo que es América Central y el Caribe. Entonces esa parte también tenemos que aprovecharla. Pero también tendríamos que pensar en irnos un poco más lejos.
América del Sur, ya lo he mencionado, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos una serie de tratados, acuerdos ya allí establecidos con algunas economías con las cuales ya hemos estado desarrollando. Brasil, sin duda, es un país en el cual tendríamos que comenzar a avanzar más en cómo podemos negociar más entre Brasil y México, ¿no? Porque aquí Brasil y México son dos países que si bien comerciamos, pero realmente no termina de avanzar mucho esa relación. Entonces habría que ver oportunidades ahí que podemos encontrar en Brasil. Fuera de aquí, pues habría que expandirlos un poco más, ¿no? Y ahí hay la lista de países que hemos identificado que podrían ser importantes para desarrollarnos, son muchos, ¿no? Brincar el Océano Atlántico, la opción más viable para muchos mexicanos igual siempre es España, por la cercanía cultural, por el idioma, y muchas lo utilizan como puente para crecer en el continente europeo. Pero también hay otros países que habría que considerar y que no ponemos mucho en la mesa, ¿no? Como Portugal, que Portugal además tiene un sistema fiscal pues bastante bondadoso para que las empresas puedan establecerse en Portugal. Tiene muy avanzado su sistema en el apoyo a las empresas, a la atracción de inversiones y además en cuanto al surgimiento de empresas digitales. Y por ahí podemos encontrar más oportunidades en otros países de Europa, ¿no? Los mencionaré un poco más rápido para manera de ilustración. Alemania, el Reino Unido, Suiza ha sido un país importantísimo para México. Durante muchos años fue el segundo inversionista más importante en México. Italia, sin duda, las empresas de México, concretamente las de Nuevo León, pues teníamos muchas importaciones de Italia. ¿Por qué? Porque tenemos maquinaria italiana, todo lo que se maneja en la industria de los plásticos, de los textiles, pues usan maquinaria italiana, suiza o alemana, ¿no? Entonces, ahora, aparte de importar, habría que buscar que podamos exportar hacia esos países. Y luego, lógicamente, China. China es un mercado con el potencial más grande que hay en el mundo, aun y cuando existe una desaceleración o una crisis en China, sigue siendo un país muy atractivo para poder exportar. Y es un país el que los mexicanos tenemos hasta cierto punto mucho miedo o mucho temor por el desconocimiento que nos genera, pero créanme, yo llevo haciendo negocios en China por más de hace 15 años, además con oficinas propias en China, y es más el miedo que se le tiene por el desconocimiento, porque tratamos de ver a China desde la óptica occidental y tratamos de analizarlo, yo como internacionalista además, trato de analizarlo con esta óptica de Estado-país, Estado-nación, que vemos mucho en el occidente, y en China tendremos que verlo como Estado-nación, no, sino como un Estado, esta civilización. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los chinos ahora descienden de la dinastía china, entonces ellos buscan hacer negocios, ¿sí? No les interesa que enseñar el idioma, implantar sus creencias, sino lo que les interesa es hacer negocios como lo hacían desde épocas de hace miles de años. Pero otros países con los que tenemos buena relación y que habría que buscar exportar a esos países, Corea del Sur, Malasia, países como Australia, ¿no? Inclusive también habría que explorar mucho allí, el Medio Oriente, algunos países africanos que tampoco consideramos mucho África cuando queremos buscar diversificar nuestras exportaciones. Hay países que se han desarrollado mucho en África, como Nigeria, como Sudáfrica. Hay unos países con los que tenemos mucha cercanía, como Guinea Ecuatorial, que además hablan español y que podríamos aprovechar mucho allí de estos países la cuestión energética en el tema de petróleo y gas, ¿no? Que además los mexicanos, no digo que exportamos petróleo y gas, lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a pensar y hacer el cambio de mindset en buscar que somos buenos. México ha tenido petróleo, ¿no? Y somos buenos para eso. Entonces, pues podemos hacer lo que le llaman en inglés servicitation, es decir, a partir de algo, crear un servicio. Entonces, podemos empezar a ofrecer servicios relacionados con las industrias en las que somos buenos. Ejemplos podemos encontrar, no sé, por ejemplo, en Uruguay, que bueno, Uruguay tiene mucho ganado, bueno, pues también exportan muchos sistemas para poder tener localizados al ganado, ¿no? GPS, etcétera. En el caso de Chile, pues Chile tiene sismos, pues maquilan en China sistemas para poder prevenir los sismos, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas habría que comenzar a explorarlas. Ahora bien, está muy bien todo esto que me estás platicando, Alejandro, pero ¿qué tengo que hacer yo ahora a partir de esta reactivación económica? ¿Qué haríamos? Yo sé que les acabo de decir
que habrá que buscar oportunidades en el mundo y habrá que diversificarnos. Porque el primer paso que tenemos que hacer es, ¿sí? Es aprovechar el TEMEC, es aprovechar nuestra cercanía y nuestra relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, el TEMEC va a empezar apenas el próximo mes, la próxima semana, básicamente. Nuestras economías están muy entrelazadas. Estamos en una época electoral en Estados Unidos y seguramente, aunque es una apuesta riesgosa, el presidente Trump pues va a buscar ese voto latino, y por eso busca a todas costas que el presidente López Obrador lo visite, porque eso va a llamar la atención a los votantes latinos o hispanos, y seguramente esto puede repercutir positivamente en el comercio internacional entre México y Estados Unidos. Y luego hay otro factor que también lo mencionaba anteriormente, que es China. Desafortunadamente muchas personas y muchas empresas en el mundo, en muchos países del mundo, van a tratar de huirle a China y a algunos países asiáticos y van a apostarle mucho a esta reactivación económica de Estados Unidos. Estados Unidos sin duda va a buscar reactivar su economía lo más pronto posible y ahí es donde México juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque nos podemos buscar nuevamente atraer esa inversión extranjera directa para que estas empresas que van a reubicarse de estos países asiáticos se vengan para acá y de aquí puedan exportar. Ejemplos hay muchos. Dice, profesor, yo soy una pyme, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, habrá que buscar cómo podemos hacer sinergias, porque algunos de ustedes ya han tenido algún contacto o compran en el exterior. Voy a poner unos ejemplos. Empresas que tal vez compraban en países asiáticos como Corea del Sur, como Vietnam, que ahora, además de comprarlos, podrían hacer sinergia para, en lugar de traer la importación desde allá, maquilar aquí esas máquinas y de aquí exportarlas a Estados Unidos. Y eso es uno de los ejemplos que podemos mencionar como posibles casos de éxito, ¿no? Que esto que acabo de mencionar es algo muy actualizado y que está pasando en este momento, ¿no? Muy bien, pero ¿cuáles serían las razones para exportar? Pues bien, las razones para exportar son muchas. Voy a mencionar algunas, las más generales. Primero que nada, hay ciertas ventajas al dedicarnos a las exportaciones. Las empresas pymes que exportan suelen generar más empleos. ¿Por qué? Porque van a crecer. Pagan mejores salarios porque están ingresando divisas al país. Son más innovadoras porque la misma exigencia que tenemos en los mercados internacionales nos obliga a estar innovando constantemente. Las empresas se desarrollan y crecen por lógica. Se puede aprovechar también esa capacidad de producción instalada que se tiene y enfocar una parte hacia las exportaciones. Una muy importante es que no se depende del mercado doméstico o del mercado local, sino que tenemos diversificados ahí nuestros riesgos. Fortalecen también la competitividad de nuestros productos. ¿Por qué? Porque tenemos que actualizarnos económicamente, tecnológicamente y además mejorar la imagen empresarial, ¿no? Normalmente las empresas que solamente venden en el mercado nacional y de repente nos encontramos en otros países y sacan esa empresa mexicana, pues seguramente lo que pasa aquí es que hacemos una comparativa, ¿no? Es que si exportan, es bueno, es mejor que las que no exportan, ¿no? Entonces, eso está ahí en el imaginario del consumidor, entonces eso también tendremos que aprovecharlo. Pero habrá que evitar cometer ciertos errores. ¿Cuáles son estos errores? Pues la falta de conocimiento del mercado, habrá que conocer los mercados, hay que tomar justamente esta diversificación de mercados. Si bien como primera etapa yo sugiero que sea en Estados Unidos, habrá que buscar diversificarlo, tal vez en el orden en que lo estuve mencionando. Primero Estados Unidos, después a lo mejor América Central, Sudamérica, y después algunos países de Europa y de Asia, Medio Oriente y África. Se desconoce la mecánica de la exportación, se tiene mucho conocimiento sobre el tema, se tiene hasta cierto punto temor. También el no conocer nuestras contrapartes pues nos genera cierta incertidumbre en el caso de que no nos vayan a pagar. Podemos también cometer errores de empresas al exportar en el incumplimiento de los tiempos de entrega y las cantidades de entrega, y eso sin duda nos afecta tremendamente en cuanto a la imagen país, ¿no? Y a la imagen de nuestra empresa. Y además los empresarios cometemos el error de que queremos tener resultados inmediatos. Y en el tema de las exportaciones, como en cualquier cosa, no podemos esperar resultados inmediatos. Habrá
algunas situaciones esporádicas en las que sí se tengan, ¿no? Pero en general todo esto requiere un tiempo y más en una situación como la que tenemos que vivir en este momento. Entonces, ¿cuáles serían los retos para quienes desean internacionalizarse? Pues los retos que hemos identificado, primero que nada, son las barreras culturales, pero concretamente, primero que nada, la barrera del lenguaje. Mencionaba que muchas veces las empresas deciden irse a Estados Unidos, concretamente a San Antonio, a Texas, porque hablan español. De hecho, creo yo que quienes hayamos estado visitando San Antonio constantemente durante nuestras vidas, yo podría decirles que en toda mi vida nunca he tenido que hablar en inglés en San Antonio, ¿no? Entonces, es una barrera del lenguaje, pero es una barrera que sin duda se puede minimizar, ¿no? Hay intérpretes, se tiene que contratar intérpretes, hay que buscar invertir en esto, ¿no? Entonces, hay barreras culturales, sí, barreras de lenguaje, sí. Pero de pronto nos llama la atención cuando encontramos ciertas similitudes. Yo pongo aquí una imagen donde en Corea del Sur, bueno, pues en Corea del Sur también les gusta la carne asada, ¿no? Como nos gusta a los norestenses. Entonces, pues bueno, hay un punto de cercanía donde vamos a empezar a establecer ese rapport. Insisto, hay muchas barreras culturales que tendríamos que ir rompiendo poco a poco y tendríamos que perderle el miedo, ¿no? a estos países que podrían sonarnos un poco extraños. Otra barrera que encuentran las pymes pues es el acceso al financiamiento. Eso sin duda habrá que resolverlo. Estoy seguro por ahí que de alguna otra forma las instituciones financieras y los gobiernos estatales sin duda y están brindando estas oportunidades para que se pueda tener acceso al financiamiento. Otra barrera pues es el acceso a la información, y esto aquí sí es importantísimo, que ustedes como empresarios busquen tener el acceso a la mayor información posible. Habrá que documentarse. En esta época es muy sencillo porque la información ahí está, solamente habrá que buscarla, y si no, pues habrá que contratar a alguien que se dedique a esa parte del diseño de nuestro plan de exportación. Otra de las barreras que tenemos es el acceso a una red de contactos. Muchas veces no tenemos esa red de contactos a nivel internacional que tendríamos que ir desarrollando, ¿no? Entonces, sin duda es una de las principales barreras que podemos encontrar. No tenemos esa red de contactos en cuanto a proveedores internacionales, en cuanto a socios estratégicos internacionales y en cuanto a clientes internacionales. Entonces, eso sin duda se convierte en una gran barrera. ¿Qué habríamos que tomar en cuenta si decidimos aventurarnos en la internacionalización de nuestras empresas? Pues tenemos que tomar en cuenta que hoy, en este momento, cada vez más empresas están haciendo globales. Es decir, cada vez surgen este tipo de empresas que se les denominan born globals, que son empresas que desde su propia concepción como modelo de negocios deciden pensar en el mundo como su mercado meta. Pongo aquí un ejemplo de una empresa de Estonia que, pues bueno, su país, su mercado meta es muy pequeño, entonces bueno, el mercado meta tiene que ser el mundo, ¿no? Entonces, mediante el uso de la tecnología, logran llegar a todo el mundo, el mercado mundial. Eso es algo que tenemos que considerar. Y otro punto a considerar es que también cada vez más pymes están cruzando las fronteras. ¿Por qué digo cada vez más pymes están cruzando las fronteras? Porque si bien todavía no son tantas las pymes que exportan bienes, sí hay cada vez más pymes de servicios que están exportando estos servicios, o cada vez están surgiendo más empresas como las que acabo de mencionar, porque muchas de estas empresas, como las que acabo de mencionar, las Born Global, entran dentro de este concepto de pymes, porque son empresas recién creadas, empresas pequeñas, muchas de ellas no llegan a tener más de 10 colaboradores, sin embargo se convierten en empresas globales, ¿no? Como el caso de WhatsApp en su momento. Entonces, las pymes están cruzando fronteras y habrá que aprovechar también estas circunstancias y tomar lo que podríamos encontrar y se pueda replicar en nuestras áreas, en nuestras industrias. ¿Por qué las empresas deciden internacionalizarse? Pues bueno, son básicamente por dos razones primordiales. Una es por cuestiones competitivas y otras por defensivas, ¿no? En este momento, pues, estaríamos actuando defensivamente. Ya que tomamos la decisión de emprender el vuelo, pues habrá que prepararnos, habrá que preparar el terreno para poder acceder a estos mercados globales, y para acceder a los mercados globales habrá que tomar estrategias globales. Primero que nada, tendríamos que hacer un cambio de mentalidad, ese shift mentality que he mencionado. Pensar globalmente es importantísimo. El mundo es pequeño, habrá que buscar hablar inglés o tener alguien que hable inglés, eso es un hecho. Las distancias no importan.
si bien tenemos esas herramientas, cada vez más las vamos a ver más, sobre todo a partir de esta pandemia, en esta época post-COVID-19, va a ser mucho más fácil hacer negocios de esta forma como estamos haciendo ahora. Pero aún así, habrá que recorrer las distancias, habrá que visitar esos países, ¿no? Por mucho que tengamos la digitalización y que habrá que incluirla sin duda, nunca vamos a suplir el contacto físico, el contacto personal. Eso de alguna u otra forma no podríamos eliminarlo al 100%. Trabajar como trabajan actualmente las empresas pequeñas, los denominados startups, ¿no? Las empresas de tecnología, traer esa filosofía, perdón, de actuar con recursos limitados. Entonces, pensar con esos recursos limitados que los pymes los tenemos, entonces, pues pensar en cómo crezco con los recursos que tengo. A partir de ahí, pues también tratar de conocer un poco el contexto internacional. No nada más es porque exporto, a ver a dónde exporto, voy a ver, ok, Estados Unidos. No, hay que analizar las cosas y hay que conocer ese contexto internacional para poder hacer una toma de decisiones adecuada en cuanto a qué mercado vamos a querer internacionalizarnos. Hay que ir desarrollando la infraestructura dentro de nuestra empresa, diversificar estos mercados, como ya lo mencionábamos, tendríamos que empezar a construir las alianzas en el mundo, sobre todo donde queremos enfocarnos, y a partir de ahí también ir construyendo nuestra cadena de suministros, cómo vamos a estar llegando hacia esos países de destino a los cuales queremos llegar, y sin duda tenemos que estar abiertos y tener que estar identificando esas oportunidades que nos brinda el comercio internacional. Ok, ya nos decidimos, ya encontramos cuáles son las ventajas y desventajas de exportar, qué tenemos que hacer, cuáles son los retos. Ahora vámonos a los pasos para exportar. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder exportar? Primero que nada, pues bueno, yo creo que la mayoría de ustedes son empresas pymes, ya están establecidas. Una de las cosas que importa mucho es fortalecer y consolidar a las pymes de México y del mundo, porque como ya lo decíamos, son las que aportan mayormente al PIB y a la creación de empleos. Y bueno, pues habrá que cumplir con todas estas leyes fiscales que tenemos dentro de nuestro país. A partir de ahí tendríamos que hacer este análisis de nuestra empresa, ¿no? Un análisis FODA de nuestras fortalezas y debilidades para saber si contamos con los recursos, porque exportar también habrá que tener recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, capacidades técnicas, conocer el mercado, saber un poco de comercio internacional. Y eso, por lo regular, las empresas pymes no lo tenemos o no lo tienen. Para eso podrías tratar de contratar personal o desarrollar personal o inclusive contratar tal vez los servicios de consultoría de empresas que se dedican justamente a esto, ¿no? A apoyar a las empresas pymes a internacionalizarse. Ahora, ver qué se puede exportar, ¿no? La propia Secretaría de Hacienda tiene por ahí en su portal y las Secretarías de Economía del Estado de Nuevo León tienen dentro de su portal áreas que se enfocan justamente a poder ayudarte a identificar cuál podría ser tu producto exportable, ¿no? Tu capacidad exportadora. Eso es muy importante para poder evaluar si somos competitivos en el mercado internacional. Dentro de los productos que tenemos que tener, el que buscamos exportar tiene que ser competitivo a nivel internacional, es decir, que pueda satisfacer las necesidades, los gustos y todas las preferencias que pueda tener el consumidor internacional. Y habrá que identificar además a dónde vamos a estar exportando, ¿no? Si vamos a producir o exportar un producto muy navideño, pues no lo vamos a exportar a un país donde no se celebra tanto la Navidad, ¿no? Por ejemplo. Determinar el mercado de exportación es importantísimo. ¿A dónde puedo exportar? Ya les di yo por ahí un panorama de algunos países que pueden ser importantes para exportar y concretamente Estados Unidos. Y buscar elegir este mercado meta de una forma adecuada, ¿no? Es decir, cuáles son los gustos de preferencia de los consumidores, qué hacen allí, cómo compran, con quién compran, quiénes son nuestros competidores, qué empresas internacionales están en ese país, qué empresas mexicanas también están en ese país, en mi sector, para poder tener el panorama de cómo va a estar nuestra competencia en ese país. Entonces, ya una vez que preseleccionamos estos países, las sugerencias es que hagamos una preselección de 5 países y después la reduzcamos a 3 países, y de ahí podernos enfocar hacia el país que queremos, al que vamos a decidir exportar. Ahora sí, preparar todos esos documentos y los requisitos que se necesitan para poder exportar. En el caso de México, no se requiere estar dentro de un padrón de exportadores, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de la importación. Ir trabajando esa cadena de suministros y logística para la exportación
y luego pues ir seleccionando con nuestros clientes cuál va a ser el término de comercio internacional o el Incoterm que vamos a utilizar y también seleccionar cuál va a ser nuestra forma de pago. Dentro de las formas de pago, pues una de las más seguras de usarse pues son las cartas de crédito y es muy recomendable utilizar siempre una carta de crédito a la hora de hacer un proceso de exportación para poder garantizar el pago de nuestras exportaciones. Y prácticamente para concluir, como consejos, es si una empresa pyme, a lo mejor no le sabemos mucho cómo podemos exportar, habría que buscar ese consejo y esa asesoría de un profesional para que nos pueda ayudar. Aquí podemos acudir, ya lo mencionaba, a instituciones del propio gobierno del Estado de Nuevo León, las cámaras industriales, centros de internacionalización de empresas como el World Trade Center, Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que lo que viene haciendo, lo que viene haciendo es justamente apoyar a las pequeñas y medianas empresas a poder, primero que nada, consolidarse y después también encontrar oportunidades en el extranjero para sus exportaciones. Otro consejo pues es esta diversificación, ¿no? Tratar de diversificar tanto proveedores como clientes. ¿Por qué? Porque después de la pandemia ya vimos cómo no podemos depender de un solo proveedor y de un solo cliente, entonces tenemos que empezar a diversificarnos. Y las pymes, tenemos que comenzar a pensar más como los grandes corporativos, que todos tienen un área de manejo de riesgos, ¿no? Entonces habrá que ir estableciendo dentro de nuestras empresas dos áreas importantísimas, el área de manejo de riesgos y también un área de innovación. Es algo que también yo siempre sugiero a los empresarios, es crear tu propio Innovation Lab, donde gente interna puede ayudarte a generar esas innovaciones que te van a servir para después aterrizar en tu modelo de negocios y te van a servir también después para poder consolidar tu modelo de negocios y tu fortaleza en el mercado doméstico, pero también hacia las exportaciones, lo cual sin duda pues es muy importante considerar. Y pues nada, ya para finalizar, pues les deseo a todos pues mucho éxito en sus exportaciones, que sin duda alguna estoy seguro que algunos van a aventurarse en este mundo del comercio internacional, en este mundo de los negocios globales, que al principio tal vez puede ser bastante retador, pero al mismo tiempo pues es un área que definitivamente nos puede abrir muchísimas oportunidades. Y pues nada, no me queda más que agradecerles a todos por estar aquí en esta charla, agradecer nuevamente al World Trade Center de la Universidad Autónoma de Nuevo León,